Señor me bendiga, bienvenidos a un estudio más de la bendita y santa palabra de nuestro Señor. Hoy en este día damos gracias a Dios también por las maravillas que Dios ha permitido que vivamos. De hecho, el hecho de levantarnos ya es una maravilla, así que gracias a Dios por ello. Y también, como siempre decimos, ¿verdad?, por las pruebas, gracias también por ellas, ya que nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Hoy en esta tarde quiero solamente hacer la invitación de que se mantenga orando todo el tiempo. Hay un tiempo difícil de pruebas, luchas, y lamentablemente muchos en las congregaciones están sufriendo las consecuencias del descuido espiritual, ¿verdad? Porque no es otra cosa más que descuido espiritual. Recuerde que el enemigo no puede hacer nada a su vida si usted no se lo permite. Así que no es de que, es que el diablo me atacó y eso no, claro, siempre va a haber ataques, va a haber luchas, va a haber necesidades. El problema es que nosotros nos descuidamos y no podemos culpar a Dios, ni a las circunstancias, ni a los demás. Es nuestra responsabilidad. Así que ore usted mucho por su pastor, por los miembros de la congregación, ahí donde se congrega, donde le dan el mensaje, los que estamos en diferentes ministerios a través de las redes sociales. Ore mucho por nosotros. Bueno, bienvenidos también a mis hermanos por allá en San Luis Potosí, radiovida.mx 96.5 FM, la voz de la Biblia. A todos aquellos que por primera vez nos sintonizan, también bienvenidos. Y también, ¿verdad?, desde luego, a todos los que en casa están con nosotros, Dios me les bendiga grandemente. Hoy en este día vamos a tocar un tema acerca de lo que es el mover del Espíritu, o le hemos titulado ¿Cómo te lleva el Espíritu? Es ¿cómo te lleva el Espíritu? Y vamos a tratar de aclarar este punto, ¿verdad?, en cuanto a el ser guiado o ser llevado por el Espíritu, qué significa realmente con la Biblia, y así tener, ¿verdad?, una sana doctrina, y no tener por ahí fantasías o de repente diferentes interpretaciones. No, vamos a ver qué dice la Biblia, que es lo más sencillo, lo más fácil es directamente irnos a la palabra del Señor. Pero antes vamos a orar y a pedirle a Dios dirección y a pedirle, ¿verdad?, que nos guíe en este momento nuestros labios y también que prepare nuestros corazones. Padre bendito Dios, le damos gracias, Señor, esta tarde, por la bendición que nos da de estar de pie hasta este día, Señor, por la bendición también de tener un día más de vida, por el alimento que puso en nuestra mesa, por la fortaleza, por las pruebas. Gracias, Señor. También, Padre, gracias porque nos permite hoy en este día estar transmitiendo con sus hermanos. Le pedimos, Padre, que prepare el corazón donde va a caer esta palabra. Use también mis labios y que sea siempre, Padre, su Espíritu Santo el que nos esté guiando a través de su Santa Escritura, Señor. Señor, gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a tocar el tema ¿cómo te lleva el Espíritu? Hablar de movimiento. Le voy a pedir que vayamos allá a Juan capítulo 3. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 8. Juan capítulo 3, versículo 6 hasta el versículo 8. Juan capítulo 3, versículo 6 al versículo 8, es el Evangelio, recuerden, y dice en el nombre de Jesús, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 7, no te maravilles de lo que te dije, os es menester nacer otra vez o nacer de nuevo. En el 8, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, aquí sabemos la historia. Llega Nicodemo a hablar con el Señor, ¿verdad? Llega ocultamente, y el Señor le habla de un concepto nuevo, el cual jamás habían oído ni se había hablado en Israel, y es el de nacer de nuevo. Y eso para Nicodemo, al igual que nosotros, ¿verdad?, que nos hablan de repente de algo que no conocemos y nos dicen que nos es necesario nacer de nuevo, pues obviamente lo que le vino a la mente a Nicodemo fue: ¿acaso tengo que nacer de mi madre otra vez? ¿O cómo puedo nacer de mi madre otra vez? Entonces el Señor hace la diferencia entre nacer de la carne, que es cuando nacemos de una mamá, ¿verdad?, de nuestra madre física. Entonces ese es el nacimiento carnal, o el nacimiento en la carne. Pero habla el Señor del nacimiento del Espíritu, y eso es lo que tenemos que entender el día de hoy. Pero dice en el versículo, oigan, el versículo 8, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Entonces aquí está hablando del viento, ¿verdad?, que
que va y viene, y dice algo aquí, dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Igualmente, como es llevado por el viento, no sabes a dónde va ni nada de eso, dice, bueno, así es el que nace de nuevo, es el nacer del Espíritu. Pero hay que entender a qué se refiere cuando dice que nos va a llevar el Espíritu, porque de aquí ha nacido otro tipo de doctrinas muy diferentes, y tenemos que ver qué dice la Biblia. Esto es muy importante entenderlo. Nosotros en este ministerio no tratamos de sacar a nadie de las congregaciones, de los ministerios, ni aún de la iglesia católica, mormones o testigos de Jehová. Nuestro interés no es sacarlos de ahí. Le voy a decir por qué. Porque a veces, entonces, ¿para qué predicar? Déjale decir una cosa. De eso se encarga el Espíritu Santo. Mi trabajo es hablar la palabra de Dios, al igual que todos los predicadores. Mi trabajo no puedo ni convencerle a ustedes de sus errores porque no los va a entender. Pero eso me ha pasado a través de los años. Cuando alguien me pregunta, es que usted salió de la religión porque no la conocía. Cuando empiezo a hablar de la historia, o cuando empiezo a cuestionarles ciertas cosas de su religión, se molestan o ya no quieren seguir la práctica, a veces hasta se ofenden, pero es que no están aceptando la realidad. Hay que entender que no es atacar a la persona, sino aclarar las doctrinas. Eso es bien importante. A mí no me sirve de nada el decirle, usted es un pecador, usted es un, donde está, su religión están engañando, y mucho menos, si el Espíritu Santo no hace ese trabajo, nosotros no podemos hacerlo tampoco. Hace años atrás un hombre me decía, mire, es que yo hacía así, y le decía, bueno, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, la Biblia dice así, pero cuando ya se vio atrapado por la Biblia, porque no fue por mí, sino atrapado por la Biblia, entonces me dice a mí, a ver, usted redargúyame. Entonces digo, bueno, si la palabra no lo redarguyó, ¿verdad? El Espíritu Santo no lo redarguye, ¿quién soy yo para decir yo lo voy a redarguir? O sea, eso no se puede hacer. El trabajo de uno es explicar la palabra del Señor, y ahora sí, el que esté en diferentes denominaciones o en una religión diferente, o aún si no cree en ninguna religión o en Dios mismo, déjeme decirle que el trabajo ahí ya depende del Espíritu Santo en usted. Entonces, eso es bien importante. Nuestro trabajo no es convertir a la persona, no. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Por eso hablamos siempre de la palabra de Dios, que la tenga lista con qué escribir, y va a apuntar. Entonces algunos van a oír el estudio, tal vez no les guste, les moleste, o quizás no lo entiendan, pero al rato cuando oran a Dios, solo usted con Dios, cuando ora a Dios y está leyendo los apuntes que tiene y ve que es 100% bíblico, bueno, Dios va a hacer una obra ahí. ¿Verdad? No para que venga a este lugar y aquí decimos somos los únicos, somos los perfectos, tenemos la verdad de doctrina. No, no, ahí está en su mano la verdad, solamente tiene que escudriñarla. Así de fácil es este trabajo del Señor, ¿verdad? No nos dijo que impusiéramos, ni mucho menos que convirtiéramos a la gente, simplemente hablar la palabra de Dios. Bueno, volviendo al tema, Nicodemo llega y tiene una idea, más bien, de repente le ocurre a él pensar, nacer de mi mamá, y dice, no, eso es el nacer de la carne. Yo estoy parafraseando, no dice así la Biblia, pero estoy parafraseando. ¿Qué es lo que pasa? Dice, bueno, ahora lo que falta es el nacimiento del Espíritu. ¿Ves cómo el viento sopla y va donde quiere, no sabes dónde viene, a dónde va? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, es un concepto nuevo. Entonces, el que es nacido de Dios, a través del Evangelio, dice Pablo, que nació a través del Evangelio, o que fue engendrado a través del Evangelio, bueno, la persona va a ser llevada por el Espíritu. Esto no quiere decir que vamos a ser perfectos, porque es mentira. Vemos a Pablo, tremendo predicador, y sin embargo tuvo un encuentro ahí con Bernabé, porque no quería llevarse a Marcos, había cierto resentimiento, y le dijo, no lo llevamos porque nos abandonó. Posteriormente vemos de que dice, bueno, tráeme a Marco porque él me es útil la obra, es decir, ya lo había perdonado, se había olvidado del detalle, ¿verdad? Porque así Pablo, un ser humano, pues le guardó tal vez un resentimiento, un rencor, qué sé yo, pero no lo quería llevar. Sin embargo, después lo lleva. Entonces, no son perfectos. También Pablo llega y reprende a Pedro públicamente, porque lo que estaba haciendo era una hipocresía, y dice que era de condenar. Entonces, el hecho que estén llenos del Espíritu Santo, o que sean nacidos de nuevo, no quiere decir que nunca fallen, o que no pequen, o que no nos rebalemos. No, eso es mentira. Todos somos pecadores hasta el día que el Señor nos recoja, o hasta el día que el Señor venga por la iglesia. Somos pecadores, porque si no fuéramos pecadores, realmente seríamos perfectos, y eso no existe. Así que bueno, llega el Señor, le dice nacer de nuevo, y va a ser llevado
como el viento, así, igualmente, esa es una comparación. Así como el viento es llevado de aquí para allá, así va a ser también llevado el que es nacido del Espíritu. Entonces vamos a entender este concepto. Acompáñenme a Hechos capítulo 13, al lado derecho. Hechos capítulo 13, apúntele por favor, versículo 1 hasta el 4. Hechos capítulo 13, del versículo 1 hasta el versículo 4. Hechos capítulo 13, versículo 1 dice en el nombre de Jesús. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros, como Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio, Cireneo, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, versículo 2. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. 3. Y cuando hubieron ayunado y orado, pusieron las manos sobre ellos y los dejaron ir. 4. Así que ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, que había hombres llenos del Espíritu Santo, había profetas, había maestros, y estaban ahí, Pablo, estaba ahí también Silas, bueno, había un grupo de hermanos ahí, perdón, Bernabé y Pablo. Entonces, cuando están orando y ayunando, ¿verdad?, porque iban a hacer una diligencia de parte de Dios, ellos podían haber dicho: ¿sabes qué, Pablo? Tú eres un tremendo predicador, dinos dónde vamos. O Bernabé, tú que eres un hombre de Dios también, dinos dónde vamos. Podían haber decidido ellos buenas ideas, y no es que sean pecado, pero hicieron algo que todos tenemos que hacer. Para cualquier movimiento, seas pastor, seas evangelista, cualquier ministerio que tengas, aunque tengas 20, 30, 40, 50 años en el evangelio, no podemos guiarnos por el buen sentir, o no nos podemos guiar por nuestros sentimientos, que aunque parezcan buenos, puede ser que estén en contra de la voluntad de Dios. En este caso se juntan para orar y ayunar. No sé exactamente cuántos días estaban ahí, pero ahí estaban ayunando y orando porque sabían que tenían que predicar el evangelio, y eso todo lo tenemos que hacer. Pero no sabían quién iba a salir. ¿Por qué no salieron todos juntos? Había un grupo y vamos juntos. No, esperaron hasta la respuesta del Espíritu Santo, el cual les dice: apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces ahí estamos viendo que el mover del Espíritu, o como le dijo el Señor a Nicodemo, bueno, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabes dónde viene, no sabes a dónde va. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos movernos por nuestras buenas ideas. Eso es bien, bien importante. En todo momento nosotros debemos de pedirle a Dios, orar. Usted también que dice que es cristiano, déjeme decirle, usted no puede moverse porque usted quiere o como usted quiere. Tiene que pedirle a Dios qué es lo que va a hacer. Así sea una buena idea, no todas las buenas ideas resultan en el camino del Señor. Entonces usted tiene que pedirle, al igual que todos nosotros, pedirle a Dios dirección. Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿he de salir? ¿Me he de quedar? Tenemos el ejemplo que damos muy seguido, es el de Josué. Josué, ¿verdad? Dios le dijo: mira, vas a ir a Jericó, vas a darle 13 vueltas a los muros de Jericó, y allí estoy dando vueltas, ¿verdad? No sabían qué es lo que iba a pasar. ¿Qué es lo que pasa? Que dice, bueno, el primer día, cada día fueron dando una sola vuelta, el último día en total 13 vueltas. ¿Y qué es lo que pasa? Los muros cayeron, siendo una ciudad amurallada, impenetrable, y llegan ahí y conquistan. Sin embargo, más adelante está un pequeño pueblo, sin murallas, muy pequeño, que lo podían vencer rápidamente porque confiaban en su esfuerzo, en su ejército, en su valentía, en las armas quizá, no sé, confiaban en todo lo que era lo que tenían, y se van. Y le dicen: ¿sabes qué? No hay que enviar a todos, esto es algo fácil. Si vencimos a los de Jericó y se cayeron los muros y Dios nos respaldó, este pueblito no nos dura nada. Cuando quieren ir para allá, salen ellos perdiendo. ¿Por qué? Porque se movieron sin la voluntad de Dios. Cuando alguien quiere hacer un plan
¿verdad? Fallamos muy seguido en eso y oh, es que yo creo que va a ser así porque Dios quiere que hagamos esto. Sí, pero no sabes si tú eres el enviado, no sabes si es el momento apropiado, no sabes si Dios así lo decide, que en ese momento la persona esté preparada o no. Tenemos que pedir a Dios dirección en lo que hemos de movernos. Para eso es el Espíritu Santo. No nomás para rehuir de pecado, que ya dimos un estudio acerca de la función del Espíritu Santo, pero ahora es cómo lo va a guiar el Espíritu. Aquí lo que están haciendo ellos, orando y ayunando, había profetas, había maestros, estaba Pablo ahí. Entonces podrían decir, ¿sabe qué? Nosotros sabemos mucho, nosotros somos profetas, somos como hoy en día, ¿verdad? Se vanaglorian de que son profetas y son todo este tipo de cosas. Entonces ellos se mueven como quieren. No, ellos dijeron, vamos a ayunar y orar. Oye, pero tú eres profeta, oye, pero tú eres el apóstol Pablo, pero ¿por qué no nos dices qué vamos a hacer? No, vamos a ayunar y orar y hasta que Dios nos conteste esta petición. Entonces ahí en el versículo 2 le dice, ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra por la cual los he llamado. Entonces ahí estaba la obra, ¿verdad? No era para todos. Llévate a los profetas, llévate a los maestros, apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces esa es la decisión del Espíritu Santo. Por eso es de que dice el Señor a Nicodemo, de que así es todo aquel que es nacido del Espíritu, como el viento. Vamos a poner ejemplo, que muchas veces pasa, ¿no? En las iglesias. De repente el pastor, voy a hablar también por mí, ¿verdad? Que yo no sé evangelizar, eso le he dicho muchas veces, porque el que evangeliza tiene ese don, esa gracia para hacerlo, ¿verdad? Es muy diferente a la doctrina. Entonces, cuando hemos ido, yo veo que no resulta lo que yo hago. ¿Por qué? Porque aunque es palabra de Dios y aunque lo hago de corazón, bueno, no es mi ministerio, no es lo que Dios me manda a hacer, pero tengo que hacer algo en la obra del Señor, desde luego. Entonces, veo que aquella persona es enviada por Dios, no ha sido pastor, no ha sido evangelista, no ha sido alguien que vamos, reconocido en el ministerio. Sin embargo, Dios lo envía, Dios va a hacer un milagro o va a hacer una obra ahí. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces el pastor quiere hacer todo y no se puede. Yo eso lo aprendí después de muchos errores. El pastor quiere ser papá, el pastor quiere ser Dios, quiere hacer la de profeta, quiere hacer, bueno, de todo, ¿verdad? Sacar problemas a los hermanos. Y cometí muchísimos errores. ¿Por qué? Porque yo digo, no, un alma que se pierda por mi culpa, no, espérame. Tú predicas la verdad y tienes que apoyarlo hasta cierta forma y nada más. ¿Por qué? Porque va a llegar otro a hacer el trabajo que tú no puedes hacer. ¿Por qué? Porque no te pertenece a ti. Bueno, entonces he aprendido eso a base de errores y lo he oído a muchos predicadores, hermanos de muy buen testimonio, hermanos, entre ellos Charles Stanley, que hace poco partió. Él decía que cuando él se sentía que era mejor que Dios, y yo también dije, sí, cierto. Y otro pastor un día predicaba y dijo, cuando yo era más bueno que Dios, y decía, es que eso nos pasa a los pastores, queremos ser más buenos que Dios. No, a veces hay que dejar que se hunda la persona para que pueda resurgir de ese lugar, ¿verdad? Porque si no somos guiados por el Espíritu Santo, echamos a perder la obra del Señor. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Entonces aquí estaban tremendos predicadores, tremendos profetas, tremendos maestros. Pablo estaba ahí y no se movieron por el buen sentir. Ahora alguien puede decir, oh, pero no quiere que predique. Claro, pero no era el momento de predicar. Dejarse mover por el Espíritu o dejarse llevar por el Espíritu no es que yo voy a hacer lo que quiera sin ninguna dirección, porque ya sé lo que tengo que hacer. Vamos más adelante. Acompáñenme ahora aquí en el libro de los Hechos, apúntele por favor, capítulo 16, versículos 6 y 7. Capítulo 16, versículos 6 y 7. Versículo 6 y versículo 7 dicen en el nombre de Jesús. Y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. 7. Y cuando vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas no se los permitió el Espíritu Santo. Fíjese bien qué tremendo está este mensaje. Yo puedo decir, Señor, ¿quieres que prediquemos o no prediquemos? Claro que el Señor quiere que prediquemos. La Biblia dice que Él no quiere la muerte del pecador. Entonces yo digo, bueno, yo quiero ir a ese lugar a predicarles porque hay mucha necesidad. El sentir es bueno y es bíblico predicar la palabra de Dios. Pero
aquí está la diferencia. Pero en ocasiones el Señor dice, no salgas. Hace años mi hermana María, una hermana a la cual amo mucho, también recién convertida, casi el mismo tiempo que yo, me dijo un día, ¿verdad? Ella se entregó mucho a la oración, porque es un ministerio. Dice, ¿sabes qué? El Señor me dijo que no orara más por su esposo. Y yo me quedé pensando, ¿cómo es posible, verdad? Yo no le dije nada porque como éramos nuevos, pues yo no conocía mucho la Biblia. Si ahorita no la conozco mucho, pues en aquel tiempo menos. Entonces yo dije, ¿cómo que no quiere que ore por él? Pero entonces se me hizo extrañísimo eso que dijo. Pero bueno, yo no quise perturbarla y dije, voy a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y pasaron los meses y el Señor dice que no orara por él. Entonces yo pensando, bueno, ¿cómo es posible que Dios le diga no ores por tu esposo? Le está yendo mal, está batallando bastante. ¿Cómo no vas a orar por tu esposo? Pero un día leyendo, también cuando le dice al profeta, le dice, ya no ores más por este pueblo. Y wow, cuando encuentro la escritura dije, ¿cómo es posible que el Señor diga, no ores más por este pueblo rebelde? Bueno, si Dios dice no ore, no ore. Es que no tengo el sentido de orar por esa persona. Y yo le puedo decir, oye, pero no es que está ahorita en un problema en su casa, en un problema de trabajo, en un problema de salud. Bueno, es que Señor no me da el sentir no hablo de perezosos de oración, de los que no les gusta orar y tienen pretextos para no orar. Hablo de aquellos que oramos normalmente, regularmente, ¿verdad? Ahora más el que tiene ese don que ora bastante, ¿verdad? Que el Señor le diga, no ores por él, que no siente orar. Digo, ¿cómo no voy a orar por mi hijo? ¿Cómo no voy a orar por mi esposo, por mi esposa, por mis tíos, por mis abuelos que ya pronto se van a morir? ¿Cómo no voy a orar por ellos? Bueno, si Dios dice no ores, no ores. Aquí dice en el versículo 7, muy fácil, perdón, versículo 6, y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido, óigalo bien, prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Que el Señor no querría que se salvara en Asia. Si la palabra de Dios es salvación, no quiere que prediquen la palabra en Asia. Bueno, lo que pasa que no era el tiempo que el Señor quería que se predicara. Entonces son cosas raras de repente, pero hay que entender que Dios se mueve de una forma muy rara a nuestro entendimiento. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. A veces el Señor se mueve de una manera tan extraña, se puede decir, tan rara para nosotros, pero el Señor sabe lo que hace. De repente uno dice, tiene un plan de hacer algo, una cosa en la iglesia, un proyecto, y de repente no sale como tenía que ser. ¿Qué pasó? No le pedimos a Dios dirección, no le oramos. Alguien puede decir, hermano, pero ¿a poco Dios no quiere que hagamos una campaña, no quiere que hagamos esto? Bueno, si Dios dijo que no, no. Ese es el punto. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces no hay esa conexión con Dios. Para oír la voz del Espíritu Santo tenemos que estar orando constantemente. No le voy a decir, oh, qué tremendo, el hermano Arsenio es una persona que ora todo el día y está el diario en contacto con Dios. No es cierto, porque de repente me resbalo. Sí, Pablo dice bien claro, hallo en mí, en mis miembros, en mi persona, en mi ser, hallo la ley del pecado. Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Eso pasa también con nosotros. Muchas de las veces nos desconectamos del Señor. Entonces, no es que se va a la cantina otra vez a tomar, no. Se desconecta uno por lo que usted quiera, por el problema familiar, por el problema de salud, por la economía, por lo que sea. Nos pasa. Eso le pasa a todo. El pastor que dice que no es un mentiroso, es su falla, es un mentiroso. A todos nos falla, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la conexión, Señor, perdóname, y seguir adelante. Eso es lo que hace esa comunión con Dios. No es que seamos perfectos, porque no existe la perfección, pero eso sí, necesitamos tener esa comunión con Dios. Entonces, cuando estamos orando, vamos a venir, hermano, y no hay una respuesta clara todavía, vamos a orar y a pedirle a Dios, vamos a entrar en ayuno como lo vimos anteriormente, vamos a pedirle a Dios hasta que Dios nos conteste qué hemos de hacer. Y si el Señor no contesta hoy, no importa, seguimos más adelante. Esto es bien importante que la iglesia practique, y creo que estamos cayendo en un gravísimo error al no hacerlo. Aquí estamos viendo siervos de Dios, donde apenas la iglesia va comenzando, va creciendo, ya tiene varios años desde luego, pero va creciendo en sus inicios, tremendos predicadores, y sin embargo el Señor les prohíbe ir a predicar allá a Asia. Y luego, por si fuera poco, versículo 7 dice, y cuando vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas no se los permitió el Espíritu Santo. Dijeron, ¿sabes qué? Asia no se puede, vamos a Bitinia. No, tampoco. Entonces, si Dios no quiere, hermanos,
No quiere. ¿Por qué? No lo sé. Quizá un día lo sabremos, quizá no lo sabremos, no lo sé. Lo importante es que nosotros hagamos caso al Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que le dijo el Señor a Nicodemo, ¿verdad? Así es, uno se tiene que mover. Cualquier otro ministerio va a decir, no, ¿cómo es posible que ese ministerio no se mueva así? No, espérame, no juzgues. Porque cada ministerio es diferente y Dios lo mueve diferente. ¿Verdad? Platicaba con un hermano, conozco una congregación donde ellos se congregan de lunes a jueves. ¿Por qué? Porque en esa área donde ellos viven, donde está la iglesia, son lugares de turismo y también de alfarería. Entonces, la gran mayoría de hermanos de ese lugar trabajan el fin de semana y en alfarería. Entonces, el pastor tiene servicio de lunes a jueves. Alguien puede decir, no, que el domingo es día del Señor y que tiene que estar ahí, que están pecando. No juzgues la obra del Señor, porque eso es pecado. Si los hermanos así lo tienen, gloria a Dios que están congregando. Malo que no hubiera congregación. Sin embargo, en ese lugar específicamente así se mueve y así ha funcionado. Gloria a Dios por ello. ¿Verdad? Yo no voy a juzgar eso porque ese es trabajo del Señor. ¿Verdad? Si lo hacen bien y el Señor lo movió, ¿qué tiene de malo que no vaya el domingo a la iglesia? ¿Verdad? Ahí tiene su trabajo, de eso dependen, es un pueblo que de eso vive, y el pastor se acopló a eso, yo me imagino, pidió dirección a Dios, o vio cómo estaban las cosas, y le ha funcionado, tiene el respaldo de Dios. Yo no me voy a meter en esos problemas, así que eso es muy, muy importante. Entonces, cada uno puede tener diferente visión, pero lo importante no es tu visión, o mi experiencia, o mi visión, sino que dice el Espíritu Santo de Dios. Eso es muy, muy importante. Entonces, aquí vemos hombres de Dios que también dice, no van a predicar allá. Vamos adelante, hermanos. Acompáñenme ahora a Romanos, capítulo 8, versículos 13 y 14. Al lado derecho, Romanos, capítulo 8, versículos 13 y 14. Romanos 8, versículo 13, en el nombre de Jesús. Porque si viviereis según la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. O haces morir las obras de la carne. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Fíjese bien, nuestro Padre es el que nos va a mover a través del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque yo sea pastor, aunque tengamos 50 años en el Evangelio, como humanos nos equivocamos. Entonces, por eso tenemos que pedir la dirección al Señor. Pero vamos a hacer un plan, no es malo hacer planes a futuro, personales o de la iglesia, no es malo. Señor, yo quiero acumular un dinerito para mi vejez. No es malo que planeemos eso. Quizá mañana me muero, pero tengo una idea de hacer un plan. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la iglesia podemos hacer muchos planes, podemos decir, vamos a hacer esto y esto y esto, pero antes de hacer esos planes, está bien que los tengamos, pero vamos a ponerlos en las manos del Señor. En las manos del Señor. Porque si hacemos los planes y no nos salen, luego nos frustramos porque decimos, yo tanto que me esforcé, yo tanto que me sacrifiqué, tanto que le metimos aquí, tanto dinero que metimos, tanto, espérame. El problema fue que hicimos lo que Josué. Se derribaron los muros, pero se confiaron de que el pueblito pequeño lo podían destruir y no fue así. Lo mismo pasa con nosotros. Dios ha hecho obras grandes de repente, pero de repente cambia Dios el plan y nosotros nos vamos con el plan que nos funcionó una vez, queremos hacerlo otra vez igual. No siempre resulta así. Entonces, mucho cuidado con eso, hermano. No se frustre, pero aprendamos nosotros a pedir a Dios dirección en todo lo que vamos a hacer. No importa que sea una muy buena obra, una obra tremenda de evangelismo, si no resulta, no resulta. ¿Por qué? Porque no pedimos dirección a Dios. Lo primero, hermanos, es como hijos de Dios, para ser guiados por el Espíritu Santo, tenemos que hablar con Dios, dejar delante de Dios, porque todo puede cambiar y todo puede ser una catástrofe si no dejamos que Dios sea quien nos guíe. Espero Dios que me vaya explicando. Ahora, es muy importante entender, hermanos, que el Espíritu Santo no nos va a obligar, no nos va a obligar. Es decir, el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a aclarar algunas cosas, pero yo tengo la decisión de hacer caso o no hacer caso, porque esa es mi decisión. El Señor me puede decir, ¿sabes qué? Ve para tal lugar
y puedo ser como Jonás, yo voy para otro lugar. ¿Por qué? Porque la rebeldía en nuestra carne así es. Oh, no, yo que voy a hablar a esa gente, una bola de borrachos, hipócritas, o aquel que se fue de la iglesia, ¿por qué le voy a hablar, Señor, si te dio la espalda? Espérame, si el Señor te envía, tienes que ir. No importa que le falló al Señor, más le fallo yo y a veces no me doy cuenta, pero ese hermano que está allá afuera con esa necesidad de que lo vamos a traer, está mal estado que yo, digo que se da más cuenta de su condición que yo. Pero entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero si Dios nos envía algo que parece como que muy difícil, pidámosle al Señor, Señor, ayúdame a entender si es tu voluntad, porque quiero hacer tu voluntad. Y ese problema de que ya no queremos hacer su voluntad, queremos hacer nuestra voluntad. Yo quiero hacer lo que a mí me resultó, quiero hacer lo que a mi pastor me enseñó, quiero hacer lo que se hace comúnmente. No, hermano, tenemos que ser como Dios lo quiere. Pones el proyecto, o la iglesia se reúne para hacer un proyecto, cualquiera que sea, grande o pequeño. Entonces, Señor, ese proyecto que tenemos, ¿podemos hacerlo? Vamos a pedirle a Dios para que todo salga bien. Eso es lo importante, que dependamos de Dios. Y si al final el Señor dice, no lo hacemos, no lo hacemos. Ni nos vamos a frustrar. Señor, entonces vamos a ver qué vamos a hacer. Porque eso es bien importante, hermano, que no nos frustremos. Oh, es que tanto que hicimos esfuerzo, fue para el Señor, pero Dios no lo quiso, Dios cambió los planes. Quizá va a ser para otro asunto. Pero mientras aprendamos nosotros a sujetarnos a la voluntad de Dios y no a nuestra voluntad. Vamos a ver algunos pequeños ejemplos, hermanos, de los cuales a veces se confunde esta situación del Espíritu Santo. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 3, versículo 17 nada más. Perdón, es 2 Corintios, me equivoqué yo. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 17. Disculpe, hermano, que es un calor muy tremendo acá. Tenemos unos incendios aquí muy cerquitas que tuvimos que parar de trabajar por el humo que está ocasionando estos incendios. Disculpen. Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 17 dice en el nombre de Jesús: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, se ha torcido esta escritura en algunos lugares, pensando que el Señor, ¿verdad? Cuando dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y pensamos que es libertad para lo que querramos. Cuidado, hermano, eso no está diciendo ahí la Biblia. Porque tenemos que entender lo que está hablando en ese momento. Sí, suena muy bonito decir, porque el Señor es aquel Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, se ha malinterpretado para hacer lo que querramos y cuando querramos, siempre y cuando no sea irnos a la borrachera, a las drogas, al mundo, no. Puedo hacer lo que quiera en el cristianismo, no. Está cometiendo un error porque es una mala interpretación. Fíjese bien a qué se refiere esto. Vamos a leer desde el versículo 14, 2 de Corintios 3:14, y dice en el nombre de Jesús: mas las mentes de ellos fueron cegadas, porque hasta el día de hoy queda el mismo velo sin ser quitado en la lectura del Antiguo Testamento, el cual velo es quitado en Cristo. 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está sobre el corazón de ellos. 16. Pero cuando se convirtieren, oígalo bien, cuando se convirtieren al Señor, el velo será quitado. Está hablando de que el judío no entiende la Escritura, no entiende que el Señor ya se manifestó, y está hablando de que ellos todavía tienen el velo, no entienden el antiguo pacto. Entonces, eso es lo que está hablando. Entonces, cuando se convirtieron al Señor, dice ahí en el versículo 16, pero cuando se convirtieron al Señor, el velo será quitado, y ahora sí el 17, porque el Señor es aquel Espíritu, está hablando del antiguo pacto, es aquel Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Está hablando de que se conviertan al Señor para que el velo sea quitado. Pues dice, donde está el Señor, ahí hay libertad. Pero está hablando de que aún están con el velo aquí. Cuando son le quita el velo, ahora sí son libres, pero de entender las Escrituras. Es el problema. Cuando tuerce las Escrituras,
Y luego tiene su propia doctrina, una mentira lo va a llevar a otra mentira. Para tapar una mentira tiene que ser otra mentira, y así la va a llevar con mentiras. No, la escritura es bien sencilla. Imagínense que la Biblia fue escrita, hermanos, para que nosotros la entendamos. No es un misterio de la Biblia. Ese es un error grandísimo. Oh, es que usted la interpreta como quiere. No, la Biblia dice bien claro que no es de interpretación privada. El problema es que el que dice eso no lee la Biblia, ¿verdad? Porque yo les he dicho, cuando alguien me dice, es que ustedes interpretan ya como quieren, le digo, ¿en qué la interpretamos? No, pues en todo. ¿Qué es todo? Dime un ejemplo nada más. No saben ni qué, ¿por qué? Porque no leen la Biblia. Nomás oyen que le dicen eso, lo repiten como perico y es todo. No, usted lee la Biblia y usted cuando le digan, oh, es que ellos interpretan mal la Biblia, pregúnteme dónde la interpretan mal, porque yo quiero enseñarles dónde está mal. Así de fácil, hermano. La Biblia es sencillísima. Los complicados somos nosotros. Pues bueno, cuando está hablando aquí de la libertad del Espíritu, que da el Espíritu, no se refiere a hacer lo que querramos. Se refiere en este momento que está hablando esta escritura y que está diciendo lo del versículo 17 es porque el judío no entiende la escritura del antiguo pacto y no supo que el Señor vino, y cuando se convierten al Señor, se les quita el velo, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahora sí, está hablando de que tiene libertad para entender la escritura. No está hablando de que puedo hacer lo que quiera y puedo andar como quiera. No, eso no dice la Biblia. Vamos a otro ejemplo. Vamos a retroceder un poquito nuevamente a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Vamos a leer versículos 9 y 10 nada más. Hechos 10. Versículos 9 y 10. Hechos 10, versículo 9, dice en el nombre de Jesús. Y al día siguiente, yendo ellos de camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta, 10. Y aconteció que le vino una gran hambre y quiso comer. Y aparejándosele ellos, él cayó en un éxtasis. Ahí me detengo. Pedro, está en su casa, tuvo una hambre tremenda, pero sube a orar a la azotea. Creo que nosotros haremos al revés, nos da hambre y vamos a comer, orar se nos olvida orar, pero bueno, Pedro hace lo correcto, le da hambre, sube a orar, pero entra en un éxtasis. Y se ha malinterpretado como que el éxtasis es como que de repente lo toma el Espíritu y ya no lo deja en paz. Y hace muchas cosas raras, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Que le pegan en la cabeza a una persona, le pisan los dedos a otra persona, avientan por allá a los niños, le caen encima a otra persona y creen que lo que tuercen también 2 Corintios 3:17, oh, donde está el Señor hay libertad. No se refiere a eso. Ni tampoco el éxtasis es algo que se sale de control, ni que lo tomó el Espíritu y no sabe ni qué hizo, no. Déjeme explicarle lo que dice el diccionario bíblico, ¿verdad? No quiero usar el diccionario de la Real Academia, que también lo tenemos, pero el diccionario bíblico, hay varios, usted los puede checar. ¿Qué es un éxtasis? Viene del griego éxtasis, igual, nomás voy a leer una parte porque es mucho. Es un arrebato de la mente fuera de su estado normal, nada más de la mente. La persona inconsciente del ambiente, o sea, no que no está en el ambiente, inconsciente del ambiente, mientras contempla algún objeto extraordinario, o sea que está viendo una visión. Eso es todo, no está brincando, ni gritando, ni haciendo cosas raras, no, simplemente está fuera de donde está ahí, de su alrededor, no es consciente de lo que está pasando, él está viendo una visión, está metido ahí, eso es un éxtasis. No es que andar corriendo como loco de un lado para otro y andar dando lenguas y saltando, no. Se refiere a que cuando entra en éxtasis, está él nada más metido en esa visión y es lo que está viendo. Y ya sabemos la historia, ¿no? Cuando ve aquel lienzo con animales impuros, luego va a tener que ir a la casa de Cornelio y sabemos la historia. Entonces, no es que entró en un éxtasis así de euforia y salió corriendo y no supo ni qué pasó. No, eso no dice la Biblia. Entonces, eso es muy importante. Simplemente es una visión, pero muy profunda, porque pierde la noción de lo que está pasando a su alrededor y está viendo la visión. ¿Qué es lo que usted lea ahí? Al ratito lea esa parte del capítulo 10 de los Hechos, se va a dar cuenta a qué se refiere exactamente. Lo mismo, ¿verdad? Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, también léalo con calma y vea a qué se refiere. Si usted tiene un texto sin contexto, dicen por ahí, es un pretexto. Tenemos que tener el contexto y el texto para saber a qué se refiere lo que está hablando en ese momento el que está escribiendo.
Entonces, es otro texto también mal interpretado, igual que 2 Corintios 3:17, igual de mal interpretado. Vamos a Hechos capítulo 2, vamos a leer del versículo 13 al 16. Hechos capítulo 2, versículo 13 hasta el 16. Es el día del Pentecostés. Hechos capítulo 2, del versículo 13 al 16. Y dice en el nombre de Jesús, capítulo 2, versículo 13. Mas otros, burlándose, decían: estos están llenos de mosto. 14. Mas Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones de Judea, y a todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y prestad oídos a mis palabras. Versículo 15. Porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo sino la hora tercera del día. Ahí lo tenemos. 16. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Ahí lo tenemos. Es el día de Pentecostés. Estaban hablando idiomas, no lenguas angelicales. Eso usted lo puede ver ahí. Dijo alguien, es que es una controversia. No, no es controversia, está bien claro. O sea, no hay ninguna controversia. No es un misterio tampoco. Pero ahí dice bien claro, ¿verdad? Que había cretenses, árabes del Ponto del Asia, del Ponto del Asia, de Frigia, de Panfilia. Había de muchos lugares ahí. Y los oían hablar en su idioma. O sea, eso dice la Biblia. No estamos inventando nada. Entonces, para que no diga que eran lenguas angelicales, es una mentira. Pero bueno, pensaron que estaban borrachos. ¿Y cuál es el problema? Oh, es que cuando toma el espíritu, no tienes control y te hace andar como un borracho, dicen. ¿Y cómo estaban ellos ahí en ese momento? Cayéndose, vomitando quizá, peleándose, hablando malas palabras, porque como así es un borracho. No, estaban hablando otro idioma que los demás no entendían, pues hoy andan borrachos. Yo no lo entiendo. Imagínense que de repente estamos aquí, en Estados Unidos hay una gran variedad de diferentes países, no nomás hispanos, sino de otros países, y de repente estamos ahí en un lugar donde hay hijos de chinos, hijos de árabes, hijos de musulmanes, hijos de hispanos, hijos de anglosajones, todo. Y de repente empiezan a hablar en el idioma que hablan en su casa. En mi casa se habla español, gracias a Dios, que ahí son bilingües, pero mis hijos hablan bien los dos idiomas. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, de repente que alguien que es anglosajón y está hablando en español y dice: oye, que no es un güero que habla puro inglés, ¿por qué está hablando en español? Y el hijo de unos orientales va a decir: oye, que no es un anglosajón, ¿cómo saben mi lengua en la que hablamos en la casa? Hablamos el mandarín. De repente es lo que está hablando. Entonces, el libro de los Hechos comienza con lenguas humanas, no lenguas angelicales. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ven que están borrachos, o dicen que están borrachos, no es porque estaban cayendo y porque el Espíritu los tomó y que los sacudía y que los tumbaba y los levantaba. No era eso. Es que no entendían lo que estaban diciendo. Una prueba, acompáñenme, apúntele por ahí, por favor. Acompáñenme a 1 de Samuel, capítulo 1, del versículo 12 al versículo 15. Es algo bien semejante. 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 12 al versículo 15. Es el 9º libro del Antiguo Pacto. 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 12 hasta el versículo 15. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 12, dice en el nombre de Jesús, 1:12. Y sucedió que como ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. 13. Mas Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y la tuvo Elí por borracha. 14. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás borracha? Aparta de ti tu vino. 15. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, mas yo soy una mujer trabajada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. ¿Por qué Elí pensó que estaba borracha? Porque ella estaba, sin decir palabra audible, ella estaba moviendo los labios. ¿Y cuántas veces nos pasa eso, no? Que estamos hablando y estamos moviendo los labios, pero hablamos para nosotros.
¿verdad? Yo estoy meditando de repente en algo y empiezo a hablar, pero no sale un sonido audible, lo que se ve son mis labios. Entonces Liz dijo, está borracha. Es lo mismo que pasó en el Pentecostés, no entendían lo que estaban hablando. Aquel hablaba en árabe, pero este era un judío, el otro estaba hablando, no sé qué lengua hablaban en el Ponto, en el Asia, diferentes, y no entendían. Por eso hay que leer la Escritura con calma, escudriñar la palabra de Dios para no caer en mentiras. Hace unos días vi un debate de unos hermanos y precisamente las lenguas, ¿verdad? Pues el Pentecostal, porque el día del Pentecostés hablaron lenguas y bueno, ¿qué lenguas? No, pues lenguas angelicales y está bien claro ahí. Pues nunca han leído la Biblia, hermano, o sea, eso es algo absurdo, ¿verdad? Yo le comenté a las personas que estaban ahí y me dio gracias la hermana, no sé si era cristiana, pero por el lenguaje pienso que es cristiana. Digo, gracias por la explicación, ¿verdad? ¿Lo entendió? Qué bueno, hermano, ¿verdad? Porque a mí me interesa que la gente conozca lo que dice la Biblia. No que venga a este lugar, hermano, insisto, no que venga a este lugar, que conozca la Biblia. El día de mañana, Dios me va a recompensar, no porque llené este lugar yo, ese no es mi trabajo, sino por hablar la palabra de Dios y si le soy fiel a lo que Él me pide. O sea, eso es todo, hermanos. Yo no busco ni su gracia, ni su dinero, porque gracias a Dios trabajo, pero lo que busco es que usted conozca la Biblia, estamos en otros países también entrando, que conozca la Biblia, que medite en ella y que vea si lo que estamos diciendo en este lugar es verdad. A nadie condenamos porque tampoco es nuestro trabajo. Lo que le digo es que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Por tanto, si usted dice que es pentecostal y habla lenguas angelicales, porque en el día del Pentecostés, Hechos capítulo 2, hablaron lenguas angelicales, déjeme decirle que le engañaron. Y eso que está haciendo tampoco es de parte de Dios. Por eso hay que tener cuidado donde nos guía el Espíritu. Y la Biblia dice que el Espíritu también nos va a guiar a toda verdad. Eso, hermano, es nuestro interés. Que usted acepte al Señor en su corazón. Si no le conoce, si se ha apartado del camino, que regrese de nuevo al camino del Señor. Y si apenas está comenzando, que se afianza de la palabra del Señor, que siempre ore antes de leer la Biblia y desde luego escuche a los predicadores, no importa de dónde son, escúchelos y compárelos con la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que los de Berea escudriñaban la palabra de Dios para ver si lo que decían era verdad. Y eran tremendos predicadores los apóstoles. Pero ellos decían, bueno, sabemos que son los apóstoles, pero no nos basamos en lo que digan ustedes. Vamos a ver qué dice la Escritura, y dice que cada día escudriñaban las Escrituras para ver si lo que decían los apóstoles era verdad. Estoy parafraseando, no está así escrito en la Biblia, parafraseando. Usted lo puede leer. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una responsabilidad y es individual. A mí no me salva el hecho de que yo tenga cierta religión, cierta denominación o un título de pastor, no me salva para nada, ni me hace mejor ni peor que los demás. Lo que me va a ayudar, como dice la Escritura, es hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que a mí me va a ayudar. Pero si no quiero hacer la voluntad y solamente digo, por lo que diga el pastor está bien, y yo no escudriño, yo no pido dirección a Dios, tengo un problema con el Señor. Yo no voy a estar delante del Señor un día y voy a decir, es que a mí no me enseñaron eso. No, yo no puedo decir eso. Yo tengo responsabilidad sobre mi vida espiritual y voy a estar dando cuentas de lo que haga y de lo que no haga también. Eso dice la palabra del Señor. Así que volviendo al tema, hermanos, el Espíritu Santo nos va a guiar en todo momento. Nunca diga, voy a hacer esto, porque también Pablo nos dice que es jactancia. No nos pertenece el día de mañana. Vamos a decir, si Dios quiere, si Dios me permite. Si es la voluntad de Dios, salgo. Si es la voluntad de Dios, me quedo. Así de fácil. Aprendamos a hacer la voluntad de Dios, aunque me cueste trabajo a mi carne. Si yo digo, ok, mañana vamos a salir, vamos a hacer una campaña, vamos a hacer esto, y de repente está nublado y llueve. Alguien va a decir, no, hermano, porque nos falló y que... Es que no pedimos dirección a Dios y eso no está el problema. Renegamos después. No, hermano, tenemos que pedirle a Dios dirección, y si no es la voluntad de Dios, no se hace nada. Si es la voluntad de Dios, Dios va a hacer un milagro. Hubo unos hermanos, ¿verdad?, que se apartaron de algún lugar, traicionaron al pastor, y ellos buscaron un lugar, tenían dinero y buscaron un lugar grande. Entonces, el problema no fue que se apartaron del pastor, el problema fue la traición hacia el pastor. Se robaron los miembros de ahí y llegaron allá. A la pura entrada, el día de la inauguración, el día que iban a abrir las puertas por primera vez, estando en la puerta, hubo una discusión entre los dos líderes. Una discusión de tal manera que se dividió, antes de comenzar, se dividió la obra. Y antes de comenzar ya se habían peleado y no llegaron a la inauguración. Ahora, ¿por qué? Porque no fue la voluntad de Dios, y mucho menos en la forma que lo hicieron.
hubieran sido directamente delante del pastor, que no tiene nada de malo que alguien se salga con un grupo y decir, hermano, queremos comenzar en mi casa, queremos, está bien, gloria a Dios. A todo pastor nos debe dar gusto que haya un hermano que diga, ¿sabe qué, hermano? Quiero abrir una obra en mi casa, ya le pedimos a Dios, gloria a Dios, porque se multiplica así, hermanos. Eso es lo importante, hermano, no es que se va a llevar miembros de aquí, se lo van a... No, qué bueno que estén allá y trabajen allá y hagan el trabajo del Señor allá, pero si es la voluntad del Señor. Entonces, se apartaron así, entonces no era la voluntad de Dios, se pelearon en la puerta y no inauguraron nada. ¿Por qué? Porque salieron mal. Y se dividieron, ¿y qué pasó? De esa división, muchos se fueron para diferentes ministerios, otros se fueron al mundo y así. ¿Por qué? Porque no pidieron dirección a Dios. Eso, hermanos, hay que evitar. Si ya te moviste, hiciste algo mal, traicionaste a tu pastor, le hablaste mal de él, lo que sea, ve y pide perdón. O sea, si es un pastor de Dios, te va a perdonar y te va a decir, hermano, perdóname, si hizo daño a la obra, sí, pues de modo, ya echó a perder a muchos, ya hasta lo mandó al mundo, también tiene responsabilidad de ellos, pero ¿sabe qué, hermano? Puede uno trabajar juntos, pero siempre y cuando delante de la voluntad del Señor, porque eso es lo que buscamos, que sea la voluntad del Señor. Para eso es que dejó el Espíritu Santo. No para hacer lo que yo quiera y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No para eso, hermano, sino que la libertad está en obedecer a Dios. Esa es la verdadera libertad. Hacer la voluntad de Dios. Antes yo no podía porque era atado al mundo, era atado al pecado. Pero ahora Dios me ha hecho libre y ahora sí puedo obedecer lo que el Señor me manda. Aunque mi carne siempre está en lucha, ¿verdad? Pero muchas veces gana más mi carne que el Espíritu. Eso es verdad. Pero ahora tengo la libertad de escoger. Antes no podía. Yo quedaba mal por la borrachera, quedaba mal por andar mal, malos pasos, quedaba mal. Pero ahora ya no. Ahora ya gracias a Dios que Dios me ha hecho libre de eso. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Me hace libre del pecado. Eso, hermanos, entendámoslo. No es malo hacer planes, no es malo tener proyectos, es buenísimo. Pero pongámoslo siempre delante de Dios. Porque ahí es donde está la verdadera victoria en el nombre del Señor. Y si el Señor dice que no, no. No nos enojamos, no molestamos, quizás más adelante lo vamos a hacer, pero ahorita, si no quiere que nos movamos, quiere que nos metamos más a la oración, es ahí donde está la victoria. Bueno, gracias a Dios por este mensaje. Recuerda, hermano, que no es atacar grupos, ni mucho menos, ese no es el chiste, sino que lea la Biblia, medite en ella. Vea cualquier predicador, no nomás yo, cualquier predicador de lo que predique, analícelo, escudriñelo. Yo les he dicho, yo oigo muchos ministerios, aún algunos que no son cristianos o tienen una doctrina completamente torcida, los escucho, lo medito, lo veo con la Biblia y veo lo grave que está el asunto, o también, ¿verdad?, que van en un buen camino. Porque como cristiano yo debo de escudriñar. La Escritura dice que probar los espíritus a ver si son de Dios. Y la forma de probar los espíritus es a través de la palabra. No porque vino un profeta o un buen apóstol y me dijo que era el verdadero, no. Aquí está la verdad, y si no me baso en la verdad, voy a dar cuentas a Dios también por no obedecer lo que está escrito. Bueno, mis hermanos, gracias a Dios por este hermoso día, y también les pido sus oraciones, ¿verdad? Porque realmente hemos tenido hoy en día bastantes problemas con el aire, ¿verdad? Los incendios han comenzado y sé que hay casas en riesgo. Oremos mucho también por ellos. Quizá yo digo, está lejos mi casa de incendio, pero hay gente que vive por allá, tiene sus casas, quizá algunos es todo lo que tienen, su casita, y con trabajo están pagándola. Bueno, hay que orar por ellos para que los ayude, también por los bomberos, por la gente que está ahí de voluntaria. Oremos mucho por ellos porque realmente se necesita. Sé que también otros países también tienen graves problemas con los incendios, y bueno, lamentablemente va a ser cada día peor y peor, ya que vemos el sobrecalentamiento tan grande en toda la tierra, que tenemos problemas en muchos países debido a todo esto. Y pues está escrito, tiene que pasar, calamidades tienen que pasar, solamente mantengámonos orando. Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. A mi hermano Rupert, que hace una semana lo vimos, lo operaron, que Dios le restablezca su rodilla y preparándose para la siguiente operación, que le ayude. Aquellos que tienen problemas de cualquiera que sea, manden sus peticiones de oración. No importa que no alcancemos a orar aquí, tenemos un grupo que se dedica también a la oración y ponemos peticiones y ahí compartimos todo eso. Y hemos visto cuando Dios ha contestado las oraciones. Lamentablemente no pasamos todos los testimonios, no los grabamos, pero siempre testimonios de alguien que Dios le ha contestado su oración. Quizá algunos luego, otros ha pasado algunas semanas o meses, pero Dios les ha contestado, y en algunos no ha contestado todavía, pero seguimos orando por esas necesidades. Vamos a orar.
Padre bendito, le damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde por la bendición que nos da de estar aquí reunidos, Señor, leyendo, meditando en su santa palabra. Señor, como siempre le pedimos que no sean nuestros labios un estorbo hacia los demás, sino todo lo contrario, que sea, Señor, de bendición. Ahora, si es para estorbarle, de que no caiga en el pecado, que no se aleje, use nuestros labios para ese propósito. Pero si es, Señor, acaso causa de que alguien, Señor, se retire del camino o para ofender a alguien, Señor, guarde nuestros labios de todo ello. A veces, Padre, nuestros labios, Señor, dicen palabras que no deben de decirlas. Muchas veces, Padre, sobre todo en los hombres, hablamos muy torpemente, Señor, muy bruscos de repente, Señor. Ayúdenos, Padre, también a poder tener un mejor, Señor, lenguaje, una forma de hablar, Señor. Le pido también, Padre, por necesidades que hay en estos días, Señor, en nuestros hogares, en la familia, sean económicos, sean físicos, sean morales, familiares o espirituales, Señor, le pedimos por ellos también, Padre. Ponemos en sus manos también en esta noche, Señor, mi hermano Ruperto. Gracias porque la operación salió bien, Señor, pero también sabemos que viene otra operación. Le pedimos también que sea usted que esté fortaleciendo y ayudando y que pronto también lo veamos, Señor, caminar y estar activando como lo hacía, Señor, tiempo atrás. Pedimos por los que se han alejado también del camino para que los traiga de nuevo, Señor. Rogamos también por el hermano Patricio para que le ayude, lo fortalezca, Señor. Le conceda también sus peticiones de su corazón y por toda la familia también lo ponemos en sus manos. También por todas las familias, Señor, que están pasando necesidades, cualquiera que ésta sea, le pedimos también por ellos, Señor. Ahora, Padre, le pedimos que nos ayude a siempre, Señor, a hablar la verdad, que no sea, Señor, de nuestras ideas, que la Biblia sea solamente un adorno, Señor, sino que realmente sea lo principal de nuestra vida, Padre. Señor, gracias por este momento, y si de mis labios, Señor, salió alguna ofensa para alguien, Señor, alguien, Padre, que se sintió ofendido, perdóname por ello, Padre, pero en ese caso, si fue su palabra, Señor, que sea, Señor, también redarguido para que cambie su doctrina o cambie su forma de ser, porque sabemos, Padre, que daremos cuentas de lo que hagamos y también de lo que no hagamos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, la pregunta de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo te lleva el Espíritu? Y pues debe llevarnos, hermano, conforme a su voluntad y ayudarnos en todo, no emocional, sino conforme a lo que Dios nos dé de entendimiento y seguir adelante. A mis hermanos en Solís Potosí, de Vida.mx 96.5 FM, la voz de la Biblia. Dios les bendiga, hermano Pedro, toda la familia. Dios les bendiga. Y primero Dios será el viernes 7 de la noche, sábado 5 de la tarde, domingo 2 de la tarde, y si Dios presta vida y salud, también el siguiente lunes estaremos transmitiendo a través de este horario de California. Dios les bendiga y adelante, que el Señor viene pronto. Maranata. Dios les bendiga.